Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema es la corrupción en general, la corrupción y la forma de atacar ese flagelo y las distintas ideas que nos va a dar el invitado, porque el invitado es Fernando Segura, directamente de Colombia. Fernando, te estamos escuchando. Hola Mario, buen día. Buen día, Buen día a Fernando, todos ¿cómo en la estás? mesa y buen día a todos. ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí, Ah, bien, bien, bien. ¿ustedes Yo también? te escucho perfectamente. Tenía un temita ahí que te estaban tapando la cara, pero ahora te veo y te escucho perfectamente. Muy bien, buen día Buen día, a todos. Fernando. Mario, gracias nuevamente por la invitación a participar de tu programa. Esta vez hablando de temas no tan agradables, pero seguramente muy educativos para Bu- los que están escuchándonos y viéndonos. El gusto es nuestro, Fernando. Fernando, contanos, antes de empezar la charla sobre el tema, quiero saber qué temperatura está haciendo y qué tiempo tenés allá en Colombia. ¿En dónde estás? ¿Estás en Bogotá o dónde estás? Yo estoy en Bogotá. Bogotá, pues ustedes saben que acá que estamos sobre la línea ecuatorial y somos tropical. Ni me la cuentes. Tenemos son pisos térmicos y no estaciones. Claro. Ajá. Bogotá está a 2.700 metros sobre el nivel del mar y hoy está súper cálido el día, está haciendo sol, pero como estamos tan alto, la temperatura promedio son 13 grados centígrados. Ah, Eh, Cuando amanece, cuando hay poca nubosidad, amanece muy frío, podemos amanecer en 4 grados y hay Ah. épocas del año en que amanecemos a 0 grados en la sabana de Bogotá. Mira vos, mira yo vos. pensé que tenían un clima Cálido. de cálido a caluroso, sí. Todo el Pero no, tiempo. Bogotá no. claro, Colombia en la mayoría de ciudades es cálido, menos Bogotá porque está está muy alto, alto. claro. Pero últimamente, pues con esto del cambio climático hemos llegado a climas de 23 grados centígrados, que es un tema récord acá en Bogotá. Mira vos, mira vos. Vos sabés que materia pendiente para mí conocer Colombia todavía no conozco, Fernando, algún día andaré por allá. Bogotá me gustaría Pero y por además favor, las cuestiones que tienen que ver con digamos el Caribe colombiano también, ¿no? Pero Bogotá también me dime, gustaría, dime. como gran ciudad. Así que, bueno, contanos un poquito, Fernando, te llamaba por el tema que me gustaría tratar es la corrupción. Te comento, te pongo en contexto. Acá estallaron varios escándalos de corrupción habitualmente le estallan a todos, hasta ahora a todos los gobiernos que tenemos le estallan escándalos de corrupción. Siempre hay alguno. A este le estalló uno muy grande y cruel, digamos, ¿no? Mm. Porque, digamos, encima la cuestión más escandalosa es qué pasó con medicamentos para discapacitados en el mismo momento en que la población le reclamaba por recortes que había para subsidios para discapacitados. O sea, en el mismo momento, del mismo lado, en el mismo lugar se descubren actos de corrupción. Pero esto, más allá de hablar de estos actos de corrupción, que acá los tratan todos los diarios, los canales de televisión, sería lo de menos eso. Me gusta cómo encarás vos el tema y me gustaría tratar la corrupción como eje o como flagelo. Contame vos este tema, porque inclusive te he escuchado en charlas TED y donde por lo menos apelás a soluciones que pueda tomar el ciudadano de a pie, ¿no? Para esta medida. Contame un poco cómo lo ves. Bueno, Mario, y a todos. Pues aquí lo importante es entender, muchas veces creemos que la corrupción es un fenómeno que solamente afecta al sector público y que rodea a las personas que ejercen la función pública, que hacen parte del Estado, pero en realidad es que la corrupción, y más en nuestro continente, es un problema endémico. Nosotros tenemos tendencias a tener comportamientos corruptos dentro y fuera del sector público en la familia, en entornos barriales, en entornos laborales, en el sector privado también se da, porque al final algo que, bueno, hay varias definiciones de corrupción y creo que es importante partir como entendiendo qué significa corrupción. Para Transparencia Internacional, que es como la ONG más grande que trabaja estos temas, es una posición de abuso de poder, en donde una persona, a partir de aprovechando una posición de poder, utiliza su poder para beneficio particular por encima del bien general.
Esta definición me gusta porque no es una definición que acote solamente el tema del sector público, sino que también lo involucra a la vida cotidiana. Todos en nuestra vida tenemos posiciones de poder. Desde el vigilante que abre la puerta de un edificio tiene posición de poder porque es el que tiene el privilegio de permitir el ingreso o salida de personas, hasta el máximo gerente de una empresa del sector privado también puede hacer abuso de una posición de poder en beneficio particular, en detrimento de su compañía o en detrimento de la empresa y de los socios inversionistas. La OCDE y el Banco Mundial pues ya le incrementan temas, obviamente cuando hablan del sector público pues hablan de posición de poder en torno al sector público, en algunos casos lo constriñen al mal uso de los recursos públicos en beneficio particular, otro lo limitan al uso de poder en el sector público también. Aquí lo importante es que es un acto irregular que va en contra del bien general y beneficia a una persona en particular. Mm, y pues es interesante porque si ustedes ven la palabra corrupción en sí misma, no aplicada al plano del comportamiento de las personas, es cuando algo está corrupto, es algo que está dañado, Ujú. algo que no funciona como tiene que funcionar. Y por eso se utiliza para referirse a las malas prácticas de personas que utilizan sus posiciones de poder para beneficiarse y sobre todo ese beneficio genera un detrimento o un mal al interés del público en general o de una población en particular. Lamentablemente, obviamente, en el sector público es mucho más evidente o mucho más visible porque pues estamos hablando del manejo de recursos o de causas públicas. Cuando se cometen actos irregulares son más las personas afectadas y pues hoy día ya con el acceso a la información, las redes sociales y la mayor cantidad de espacios de difusión, pues hace que las personas se enteren mucho más rápido cuando este tipo de incidentes en el mal manejo de lo público suceden. Pero lamentablemente es un tema que está asociado al comportamiento de los seres humanos y eso para mí es algo que hay que partir. Las instituciones, las cosas, los edificios no son corruptos per se. Los que tomamos las decisiones, Mm. la decisión de tomar un acto irregular o de cometer una falta, somos los seres humanos. Los Fernando, seres humanos que Fernando, utilizábamos recursos. Fer, Dímelo. te hago una pregunta antes que sigas explayándote, que me gusta para el lado Dale, que vas, dale. ¿no? Porque en realidad es una cuestión que está metida entre nosotros, que está entre nosotros. Ahora, ¿vos pensás que en América Latina es peor que en el resto? Pues mira, no solamente lo pienso yo, hay varios indicadores Bien. internacionales que comparan la percepción de corrupción en el mundo. Uno lo hace precisamente Transparencia Internacional, la organización que les comentaba. Transparencia Internacional desde hace más de 25, casi 30 años hace un índice que es el índice de percepción de corrupción, donde mezcla varios indicadores de diferentes fuentes del mundo y compara alrededor anualmente a 180 países del mundo en temas de percepción de corrupción. Y cuando uno mira, Transparencia Internacional muestra normalmente estos resultados con mapas de calor, donde los colores más oscuros o rojizos son los países con mayor percepción de corrupción y los menos rojizos tirando a colores más cálidos son los que tienen menor percepción de corrupción. Y cuando uno compara el mapa, África, el sur de Asia y el sur de América, y bueno, y Centroamérica son los países que lamentablemente siempre están en colores más rojizos. Entonces, lo pienso yo como latinoamericano que he venido trabajando este tema los últimos 21 años de mi vida y lamentablemente he visto escenarios de corrupción en varios de nuestros países, pero también lo dice en las mediciones internacionales y la percepción global, sobre todo. Fer, acá Tato te quiere hacer una pregunta. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Y gracias por estar del otro lado ahí contándonos todo esto. Y digo, ¿hay alguna medición que pueda decir o pueda explicar el por qué de estas cosas pasan con mayor asiduidad de este lado del mundo? ¿O porque nos toca a nosotros, básicamente? Pues fíjate que hay varias teorías como que tratan de abordar por qué hay ciertas regiones del mundo donde hay mayor corrupción. Mm. Si tú le preguntas a los países de la OCDE, pues digamos, hay un tema asociado a la cultura de la legalidad y el respeto a la norma. Nuestros países, que son democracias más jóvenes, Jóvenes, claro.
y adicionalmente que nuestro andamiaje institucional normativo se deriva de un modelo copiado o heredado de Europa principalmente, pues hemos venido conformando nuestras democracias a partir de unos referentes, pero no a partir como de lo que la propia sociedad ha venido demandando. Obviamente a medida que hemos madurando como naciones, cada vez más tenemos legislación más cercana a lo que creemos que nos debe regular, pero tenemos tendencias a copiar modelos. Y Ujú. esto hace entonces que cuando nos comparan, efectivamente, y comparan a países que llevan más siglos implementando modelos de comportamiento, pues encuentren que hay unas tendencias a que se comportan mejor. Y yo tengo una hipótesis mía y es que al final estos países que salen siempre mejor evaluados son países como muy tradicionales, con una estabilidad después de, bueno, después de siglos de luchas y peleas y de posguerras. La cultura de la legalidad se ha hecho un poco más fuerte y hacen que el respeto a la norma sea un poco mayor. Nosotros todavía en estas regiones no tenemos ni apropiada la norma, ni tenemos una cultura de respeto a la misma. Claro. Y eso puede influir en que tengamos comportamientos mayormente regulares. Hay otras teorías que dicen que aquí pues se evidencia más que en otros lados porque somos países con mayor precariedad en nuestras economías y entonces la falta de recursos es mucho más evidente y eso hace que se evidencie en la pobreza y en Mm. la falta de satisfacción de necesidades básicas, cosa que no pasa en otros países donde hay tantos recursos que se satisfacen las necesidades y alcanza para que lo puedan robar, pero la gente no se da cuenta porque ya tiene las necesidades Mm. satisfechas, entonces no se hace Claro. tan evidente que hay corrupción. Roban, pero no Entonces se eso también nota. puede ser un factor. Claro. Vos sabés que te escuchaba, Fer, y hay un tema. También puede ser que esté la sensación, viste lo que se conoce como control negativo. Este tema de que cuando el control que se hace de una manera tal que la gente piensa que si se hace algo que no está en la regla, va a ser captada, digamos. Va a ser encontrada o va a ser detectada. Entonces la gente se cuida para que no la detecten. Puede pasar que, porque te digo esto porque pienso en un ejemplo, habitualmente lo cuento. Alguna vez he conocido a un uruguayo que había ido a vivir, que estaba viviendo en ese momento, yo lo conocí de vacaciones en otro lado, pero él estaba viviendo en Alemania. Y claro, los uruguayos son como nosotros, digamos, ¿no? Los uruguayos y los argentinos somos, hay un charco que nos separa nomás. Entonces, él me contaba que en Uruguay manejaba como se le daba la gana, como manejamos nosotros acá en Pero allá Argentina. no. Claro, en Alemania quiso instaurar su sistema en Alemania y por supuesto el sistema alemán se lo comió, se lo devoró. Claro. Después que le sacaron el registro como 6 meses, dice, después él volvía a Uruguay y era una señorita manejando, recién aprendía a manejar parecía, ¿viste? Y que respetaba absolutamente todas las normas. Y eso tenía que ver directamente con la posibilidad de que lo engancharan o no en infracción. Y el tipo ahora se cuidaba como loco para que no lo engancharan. Digo, ¿eso también influye o no influye? Por supuesto que influye, porque al final el rule of law, que es como lo llaman, el cumplimiento, pues ese miedo, yo lo llamo, como decimos los católicos, el temor de Dios, Claro. que cuando la gente cree que algo le puede pasar, cuando tiene miedo a la sanción, se comporta mucho mejor. Y ese ejemplo que tú pones nos pasa mucho, yo le pongo el ejemplo a los colombianos, pues bueno, acá estamos muy cerca de Estados Unidos, uno desde Bogotá toma un avión y está en 3 horas en Miami, desde Claro. la costa lo toma y está en 2 horas. Mm. Entonces la gente pues tiene mucho la costumbre de ir a vacacionar al sur de la Florida Sí. y la gente misma colombiana, que aquí efectivamente el ejemplo que tú pones, conduce mal, viola las señales de tránsito, llega, se baja en el aeropuerto de Miami y automáticamente lo cubre un manto de Sí, buen comportamiento. sí. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la sanción, porque sabe que allí sí lo van a detectar, lo van a perseguir, le van a poner una multa, seguramente si le va peor le pueden quitar la visa y ya ante el miedo de que eso pase, la gente se porta bien. Tam- Lamentablemente esto es como zanahoria y garrote, decimos acá, Ujú. y el tema de cultura de legalidad está asociado a que la gente muchas veces pues no cumple la ley porque no ve que haya evidencia de sanciones mm. o de quién esté realmente vigilando que se cumpla la ley. Y en el caso de la corrupción pasa igual. Si tú sientes que hay una débil vigilancia, que la justicia
es permeable o que no te van a perseguir, pues al final la corrupción se convierte eso en un negocio de alto riesgo algunas veces, pero donde la probabilidad de que haya ganancia siempre va a ser mayor. Entonces, culturalmente empieza a ser aceptada y podemos ahorita hablar de lo que implica culturalmente el tema de la corrupción. Bien, Claro. acá Tato te quiere No, hacer una no, pregunta. iba a cerrar con esta cuestión de que afuera nos portamos bien y acá nos portamos mal, porque también, hablando de corrupción, siempre hay alguno que dice, bueno, tengo multas y tengo un conocido de conocido que por ahí me las saca porque pongo 2 pesos menos y prefiero pagar 100.000 y no pagar 1.200.000 en multa y qué sé yo qué, y entonces eso hace que nunca se revierta esta cuestión de la corrupción hasta en el más chico de los escalones, ¿no? Porque lo decía Fernando, todos estamos dentro de este sistema, está claro. Como vi ya algunas charlas de Fernando, seguramente ahora va a ser foco en eso, seguramente Fernando que va a hacer foco en eso. Y Fer, antes que empiece con eso, me acuerdo, hay un pasaje del libro La hija del caníbal que habla precisamente de la conversación que tiene. ¿Vive? ¿Vive? No, no vive. Sí, ¿Se la vive. comió? Sí, vive, Ah. sí vive. Pero habla precisamente de. El caníbal viene a ser el padre, por supuesto, y viene a ser en realidad un empresario importante. Que le gusta comer gente. No así. Ah, Pero que la hija cuando lo encara y le pregunta, le dice, precisamente, hablaban de la corrupción. claro. Y el padre, cuando la hija toma conciencia en la que está el padre y todo, el padre la encara y la conversación va más o menos por un lado donde le dice, ¿vos te crees que la corrupción empieza, dice, porque viene un tipo a tu oficina y viene con $500,000 a Claro. tu oficina? No, así no empieza la corrupción. La corrupción empieza de a poquito. Y le va dando ejemplo de a poquito. Dice, entonces vos vas entrando, te vas entrando. Y un día aparece alguien con el maletín del $500,000. Y ya estás acostumbrado. Claro, pero para llegar a eso hay Mm. pequeños actos de corrupción que llegan al gran acto de Claro. corrupción. Es eso. Tienes Fer. toda la razón, al final es un tema de costumbres y pasa mucho, y estoy seguro que pasa en Argentina como pasa en Colombia. Hay gente que cree que la corrupción hace parte, es una necesidad para que funcione el sector público. Aquí lo llaman muchas veces descaradamente los políticos es el aceite que permite que la maquinaria funcione, que el engranaje se deslice. Si no hay corrupción, esto no va a funcionar. Hay quienes piensan, colombianos, que votan por partidos que tienen trayectoria de corrupción y sus políticos en la cárcel, pero aquí hay gente que dice que robe, pero que haga. Fer, te iba a decir bárbaro. la misma. La frase esa está instaurada acá. Estos roban, pero hacen. Estos roban, pero hacen. Exacto. Ajá. Entonces, al final hace parte del día a día. Y hay una frase muy famosa en Colombia que dice, aquí el problema no es la rosca, sino no hacer parte de ella. La rosca es este círculo de gente que gira en torno a quienes abusan del poder y quienes se pueden beneficiar del mismo. Y es lamentable porque son temas comportamentales. La gente sale, los políticos salen, hablan de transparencia, lucha contra la corrupción. Los colombianos también se indignan y se rasgan las vestiduras, pero en realidad la gente comulga con la corrupción. A la gente le incomoda muchas veces, lamentablemente, es que la corrupción no les beneficia a ellos. claro. Es ahí cuando se molesta. Claro. Estar afuera del sistema. Es cierto, Mm. es cierto. Es lamentable porque lo he presenciado. Creo yo lo hemos presenciado, pero me hago cargo. En mi caso lo he presenciado. Gente En que primera persona. habla, claro, que habla, y cuando le toca el momento, Claro. agarra viaje porque dice, bueno, es este el momento. Porque, mirá, Fer, habitualmente yo hablo de Argentina más que de cualquier otra cosa, ¿no? Pero así como hablamos con vos, tenemos a veces invitado de Perú, invitado de Costa Rica, y evidentemente no somos los dueños de los problemas. Los argentinos, a veces los argentinos somos tan egocéntricos que pensamos que hasta los problemas son nuestros nada más, ¿viste? y el tema es que veo que el problema se repite. Ahora hablo por Argentina. Y está instalado, yo creo que Argentina es como todo sistema, viste que los sistemas son un montón de factores que se van interrelacionando. Y el sistema funciona, y funciona de una manera. Argentina funciona mal, pero funciona. Entonces es un sistema que funciona y que como todo sistema tiene un punto de equilibrio, suelo decir habitualmente. Claro, no lo Tiene puedes correr. un punto de equilibrio, en el punto de equilibrio donde todos se equilibran todos los factores. Para correr el punto de equilibrio de cualquier sistema te cuesta horrores, porque vos corres un poquitito y tiene que correrse todo el sistema. Entonces el sistema se autorregula para tratar de volver al punto de equilibrio. Y entonces Argentina, para correr ese punto de equilibrio que en Argentina el equilibrio lo tiene en el quilombo. Así, el punto de equilibrio de Argentina es el quilombo. Entonces, para poder correrse ahí va a costar, pero horrores. Y la corrupción está dentro. Y está bueno el ejemplo que dicen ustedes, los colombianos, entonces de aceitar. Porque es el aceite que hace que el sistema funcione como está funcionando.
Lamentablemente así es. ¿Y qué es lo que pasa? La gente que hace que funcione, yo digo el sector público, yo hablando puntualmente de la corrupción en el sector público tiene tecnicismos y tiene sus mañas, digámoslo Sí. así. Entonces, la gente que hace parte del sector público y que históricamente responde a estos países, a estos partidos políticos, a estas dinámicas, que sabe cómo usar la corrupción y además hacer que el sistema funcione, termina posicionándose porque efectivamente son los que roban pero hacen. En Colombia tuvimos una ola hace unos años de un descontento público frente a los gobiernos locales y la gente escogió en muchas de las ciudades principales políticos no tradicionales, como outsiders, que tenían discursos pro transparencia. Pero aquí lo que pasó es que estos outsiders desconocían la dinámica de lo público en cuanto Claro. a la capacidad técnica de qué hay que hacer. Y entonces tuvimos unos efectos negativos porque llegaron estos pro-transparentes, pero con cero capacidades de dirigir y de ejecutar y de formular proyectos que fueran exitosos. Entonces se acabaron los periodos y algunos no robaron, pero no hicieron. Entonces la gente dijo, vuelve, entonces volvió el discurso como, ay, no, mejor entonces que robe, pero que haga. Claro. Porque Claro. entonces, y es muy lamentable porque, claro, entonces al final el sector público termina siendo eh, como también una caja negra en donde ves que uno dice, ¿será que es mejor que roban? ¿Será que Claro. es mejor? Y o pasa, pues nos pasó, pues para no opinar de política, pero nos pasó que también llegó el momento en que en el gobierno nacional llegó gente que era outsider, que llegó con un discurso anticorrupción, pero perpetuó el fenómeno de la corrupción Hmm. aún igual o más que otros mandatarios Fer, tradicionales. Fer, Entonces, vos no me estás hablando de eso, Argentina, ¿no? Vos no me estás haciendo un eufemismo y hablándome de Argentina, ¿no? Porque lo que vos me comentás Claro. es tal no, cual. estoy hablando de un país imaginario. Un país No, Pero imaginario. lo que vos al me estás final diciendo es tal cual. hay una cosa, hay un dicho, siguiendo con los refranes de abuelos, si por allá llueve, por aquí no escampa, ¿sabes? Entonces, y yo le digo a mi familia que es radical, pues aquí estamos muy cercanos a Venezuela y ustedes sabrán qué pasa con Mm. el tema de las ideologías políticas. Sí. Aquí tendemos a creer que la corrupción o el mal gobierno depende de una tendencia hacia un lado o hacia el otro. Y en realidad la corrupción y el mal gobierno están en todo lado y Sí. depende es de ineficacia, de inexperiencia, de improvisación y de nepotismo y de interés de abusar del poder. Independientemente si es de izquierda, de derecha, de centro, eso no está asociado a una ideología. Y parte de mi lucha con mi familia es que entendamos que la corrupción es un problema que está en todo lado y no responde a un grupo político en particular. Pero por eso el ejemplo que te estoy diciendo puede aplicar acá Sí. o aplicar allá, así Claro. la balanza esté yendo hacia un lado o hacia el otro políticamente hablando. Y vos sabés que te levanto lo del outsider, porque acá lo que pasó fue eso, digamos, acá el último gobierno se votó el último gobierno porque era un outsider, que venía con un discurso pro limpieza, digamos, como que iba a terminar con la corrupción y todo. El problema que pasa con todo esto es que entramos en un ciclo, acá lo hablamos casi todos los programas lo mismo, pero tengo que recurrir de vuelta a lo mismo. Pero es como si fuera un ciclo del que no salimos. El día de la marmota, viste, que te despertás en el mismo día, en el mismo día, en el mismo día, como la película. Y no salimos, un circuito donde viene gente como esta diciendo que viene a luchar contra la corrupción y que viene con una a recortar y Y se todo. sube a la Y calecita. claro, y la gente lo vota pensando en eso, y después en los desastres que hace, entonces la gente vuelve a votar a lo anterior. Y lo anterior vuelve a ser el mismo desastre que antes, porque ya lo hizo antes. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? Que si verdaderamente hoy quisiera salir, quisiera aparecer algo nuevo, te lo tiran de outsider y lo relacionan a este outsider. Y no necesariamente el tipo porque sea nuevo tenga que ser. ¿Entendés? Entonces se refuerza la teoría de ir siempre por lo mismo. Siempre por lo mismo, siempre por lo mismo. Entonces no sé cómo se sale de esto. Pero contame vos el tema de cómo salís del tema de la corrupción o cuáles son las ideas para salir de un tema como la corrupción en sí. pues ojalá supiera, si lo Claro. supiera, hubiésemos logrado más cositas acá en Colombia. La Bueno, cuestión, mira, no, en Fer, realidad perdón, esa Fer, pregunta, perdóname, Fer, que te corte, ¿no? Pero digo, para meterme, para tirarte alguna idea y que puedas decir, bueno, tengo la clave. No, pero digo, la cuestión de la educación me parece básico y fundamental, arrancar por ahí,
por las generaciones que están llegando, ¿no? O sea, no sé si no lo vamos a ver nosotros ese cambio, pero nietos de nuestros nietos, ojalá que eso suceda, pero tiene que haber un cambio real en educación y en cultura por ahí, ¿no? Por ahí por ahí es que está la idea y es un tema que toma tiempo. Digamos, hay referentes internacionales muy, muy importantes, pero digamos, normalmente pues ha venido legando unos escenarios de tocar fondo y donde ya la sociedad dice, o salimos de esta o nos hundimos Mm, todos. Que de pronto eso es lo que no ha pasado todavía. Aquí este tema de lo que, el punto de equilibrio, no recuerdo bien cómo era la referencia que tú hacías, Mario, Sí. de vamos tocando fondo y nos devolvemos. mm. De pronto nos falta es pegarnos contra el muro y reventar, perdón la expresión, para poder reaccionar. Digamos, hay un teórico, pues teórico político del mundo de la transparencia, que es Leoluca Orlando, que es italiano, que fue alcalde en Sicilia, cuando todo este tema pues, del sacar todo el vínculo que tenían pues con las mafias en esta ciudad y se logró vía proyectos de cultura de legalidad, de cultura de cumplimiento que empezó la ciudad a salir adelante, pero pues les tocó porque ya llegó un momento en que pues estaban realmente cooptados completamente por estructuras de poder que hicieron que la ciudadanía se revolucionara y protestara y lograra y iniciara un proceso como de retomar el rumbo. Pero efectivamente sí, digamos, yo llevo pues muchos años trabajando estos temas. Les debo decir que pues he llegado momentos de mi vida en que he dicho, voy a dejar de trabajar en esto y me voy a dedicar a otras cosas. Es lo que quisiera. En realidad, sí, de un tiempo para acá no trabajo directamente en anticorrupción pura y dura. Decidí dedicarme a temas más propositivos como la pro transparencia, el pro ejercicio de derechos ciudadanos, Ujú, que para mí es claro. uno de los caminos para llegar a la solución. Pero les voy a decir como varias ideas que se me vienen a la cabeza ante la pregunta. Primero, hay un tema que me gusta mucho que desarrolla la OCDE y Transparencia Internacional. Ellos hablan de sistemas de integridad. Porque lo primero que todo es entender que la corrupción es un problema endémico que afecta a múltiples sectores, que no es solamente un tema asociado a un tema del desarrollo económico de un sector en particular, sino en realidad es un tema que afecta y no solamente a la apropiación o robo de recursos, porque hace mucho rato los corruptos dejaron de estar en la corrupción para robarse la plata. La corrupción ya es un tema de cooptar las estructuras de poder para favorecer con toma de decisiones otros temas de ego político. Claro. Pero uno, hay que entender que esto es un enfoque que requiere una asistencia sistémica, abordarlo desde muchos frentes. Sí. Una sola persona, una golondrina no hace verano, una sola oficina anticorrupción o una sola ley que promueva temas de transparencia o un modelo de justicia que aprecie y ponga sanciones ejemplarizantes no es suficiente si no se tiene un andamiaje de factores que trabajen temas relacionados con la sanción, pero también con leyes que le orienten a los ciudadanos cómo hacer efectivos sus derechos y hacer control, mecanismos seguros de denuncia interna y externa que le permitan a la persona que es consciente de un acto irregular denunciarlo sin miedo a represalias o sin miedo a persecuciones, mecanismos de trabajar, formación en servidores públicos. Lamentablemente, muchos de los hechos de corrupción que se dan sobre todo en mi país, en municipios pequeños, se dan por ignorancia de la ley o desconocimiento, porque no hay servidores públicos capacitados y formados para saber qué está bien o no está mal. De la mano de esto, la OCDE también dice que hay que tener mecanismos de asistencia para resolver dilemas éticos de las personas y de los servidores, para que los servidores puedan entender en qué momento podrían estar fallando o no, por lo que hay desconocimiento, hay veces que hacen los actos irregulares. Yo digo, en Colombia están en la cárcel los corruptos que no sabían que estaban cometiendo corrupción. Los que sabían están libres y campantes, pero aquí hay mucha gente que comete actos irregulares porque cree que lo está haciendo bien. Y hay que trabajar todo esto con temas de medición del ambiente organizacional. Hay muchos motivos de la corrupción, no hay un solo origen de la corrupción. Un servidor público, como les decía, cualquier persona tiene capacidad de tomar una posición de poder. Entonces, el señor vigilante que está en la puerta de la oficina del trámite y vende los turnos a la gente para que no tenga que hacer fila Claro. o le da un trato privilegiado a otro actor,
es una persona que tiene unas necesidades y que encuentra en la corrupción un mecanismo de suplir sus carencias. El político millonario tal vez él ya no quiere más plata, pero lo que quiere es tener más poder o incidencia y abusa de su poder en otra manera y ahí uno tiene que encontrar, porque como es un problema que afecta a todos los seres humanos y tiene motivaciones diferentes, tú no puedes encontrar una sola solución. Pero ahí el tema de la cultura, de la legalidad es muy importante porque nos permite entender, independientemente de las motivaciones personales, si uno trabaja en que la gente sea consciente, uno, de cómo respetar la norma y que la norma realmente es lo que hay que seguir, y dos, cómo sentirse mal consigo mismo cuando hace algo malo, ahí está la clave. Pero para eso hay que trabajar culturalmente, qué entendemos como sociedad que está bien y que está mal. Si tenemos una sociedad que premia al que abusa, si piensa en el inconsciente de que es que el que es corrupto, el que robe pero que haga, o que el que está bien es el que abusa del otro, no vamos a lograr que una sola persona cambie su comportamiento. Pero si logramos que la gente entienda que efectivamente el que se comporta mal está haciendo algo malo y que todos sancionemos al que se porta mal y no al que comete el acto irregular, podemos avanzar. Pero es un tema que no va de la noche a la mañana, pero sí es un tema de enseñar a respetar la norma y enseñar a tenerle miedo a la norma como pasa en estos otros países que poníamos como ejemplo en otras malas prácticas. Bien, se me ocurren un par de cositas más para ir cerrando el tema, pero ¿te quedás un ratito más, Sí, sí, Fer? sí, lo que... Vamos a poner un Ya, temita. acá estoy, acá Bueno, estoy. buenísimo. Vamos a poner un temita musical y seguimos con la charla, ¿te parece? Estamos de vuelta en el aire, Fer. Y estábamos con este tema de el contagio de alguna manera de la gente, ¿no es cierto? Instaurar la cultura. ¿Cómo instauras la cultura del respeto a la normativa, a las instituciones? Y si Con querés, muchas multas. ¿es esa la salida? ¿Muchas multas? Esto es zanahoria y garrote, se Sí. llama acá. Esto es darle un dulce, pero a la vez castigar, porque al final se puede educar se puede educar en lo público, pues siendo estrictos, con disciplina, pero a la vez siendo generosos y resaltando lo que está bien. Hay una teoría que precisamente menciono en la charla TED que menciona Mario. Hay una teoría de un filósofo colombiano que fue alcalde de Bogotá y candidato presidencial que se llama Tanas Mockus y que se complementa con un abordaje de un autor británico que se llama John Elster, que se llama los sistemas de regulación del comportamiento humano. Ajá. Es una teoría que trabaja sobre las ciencias del comportamiento y establecen que al menos el ser humano moderno tiene tres ejes que regulan su comportamiento. El primero es pues la ley, la constitución, las normas escritas que imperan en un escenario social, pues, en un estado, en un país. El otro es las prácticas culturales que tienen dentro de esos mismos márgenes, que pueden ser prácticas culturales de la familia, del barrio, de la oficina, de la región, y el comportamiento individual, las prácticas morales. Lo que ellos dicen es que para lograr que la gente se comporte de la forma en que la ley dice, hay que poder alinear lo que dice la ley con lo que culturalmente es aceptado, con lo que moralmente yo también siento que está bien y que está mal. Y lamentablemente en la teoría lo que dicen es que pues no tenemos una alineación entre la ley, la cultura y la moral. La ley va para un lado, dice unas cosas, pero culturalmente aceptamos otras. Y entonces el trabajo está en decir, bueno, ya llegamos como sociedad a un acuerdo de que la ley es lo que vamos a seguir, ok, pero entonces ¿cómo hacemos para que culturalmente esto que dice la ley se apropie? Y esto implica tener un mecanismo de regulación de sanciones y reconocimientos culturales, porque hay veces que a la gente le duele mucho más la sanción social que la sanción legal. Ujú. Y esto implica empezar a promover que la gente rechace estas malas prácticas que yo les comentaba hace un rato. Que no es fácil, pero se logra. Digamos, aquí en Colombia tenemos ejemplos de prácticas culturales que están por fuera del tema de la corrupción. Digamos, cuando Antanas Mockus era alcalde de Bogotá, él pues tiene todo un tema por el respeto a las señales de tránsito y a los espacios peatonales y los espacios de los automóviles. Y ustedes no sé, pues la figura de los mimos, acá era muy común en una época, los mimos que se van detrás de la gente y lo Sí, ridiculizan. Sí. sí.
antanas mocus en las vías más concurridas, en los pasos peatonales de los semáforos, ponía a mimos a burlarse de la gente que no usaba el paso peatonal. Entonces la gente ya sabía que había mimos y con tal de que no los ridiculizaran, no los persiguieran, se iba y usaba, acá lo llamamos la cebra, que son las Sí, líneas Sí, señor. escritas. Lo mismo pasa con arrojar papeles en la calle. Antes Bogotá, lamentablemente, últimamente lo ha vuelto a hacer, pero era una ciudad donde la gente no tenía apropiación de la ciudad y ensuciaba la calle, botaba papeles y generó toda una práctica de que rechazáramos el que botaba papel y la cultura de que la gente se fuera detrás incluso del que botaba el papel y le dijera, oye, está mal que botaste el papel, recógelo. Y esto hace que si uno siente que hay un tercero que le está recriminando una Claro. acción, le da más pena y no lo vuelve a hacer, le da como vergüenza y no lo vuelve a hacer. Entonces lo que ellos dicen es, tenemos que tener un mecanismo en que como sociedad nos pongamos de acuerdo qué es lo que está bien y generemos una forma de que entre todos generemos una regulación mutua para encaminar hacia allá. Y por eso en materia de corrupción muchas veces esta regulación mutua solo se va cuando la gente toca a fondo y dice, es que peor no podemos estar. Claro. Entonces o nos ponemos entre todos a presionar para que esto cambie o nos hundimos todos. Y aunque no hay procesos de transformación integral de un país, uno sí puede ver procesos de transformaciones regionales, locales, frente a la apropiación y el respeto a la legalidad. Medellín en Colombia es una ciudad que transformó su visión del mundo de pasar de ser una ciudad pues, fuente de narcotráfico, donde estaban los principales capos, donde el sicariato era la mejor forma de tener ingresos fáciles, a ser una ciudad hoy día que se apoya en el emprendimiento, en la innovación, en el respeto a la ciudad, a la cultura y al espacio público, a partir de entre todos darse cuenta que tocaron fondo y si no se ponen las pilas, pues se iban a hundir más. Entonces, son ejemplos, uno no lo ve en grandes países, en grupos enormes, pero sí lo puede ver en ciudades. Y por eso uno ve como fenómenos de ciertos países, pero que son más ciudades-estado, que evolucionan. Y ya como para ir cerrando, uno cuando ve el índice de percepción de transparencia, de corrupción de transparencia internacional, o ve el Latinobarómetro, ve que hay países como Uruguay que siempre les va mucho mejor en estos temas en América Latina. Entonces yo molesto con todo el cariño que le tengo a los uruguayos, pero la ciudad de Medellín, de la que acabo de poner ejemplo, es una ciudad que tiene más habitantes que Uruguay en pleno. Claro. Entonces, claro, pues si tú tienes una comunidad mucho más cautiva, pues tienes mayor control, puedes implementar prácticas que se irradien mucho más fácil. Obviamente, entre más grande el país no significa que sea imposible, pero es mucho más difícil permear. Bien, y yo te escuchaba perfectamente, coincido. Y además te escuchaba este tema de regionalizar un poco la conducta, porque por ahí como son comunidades más chicas, mientras vos hablabas, por ejemplo, nosotros acá en Buenos Aires también está costando muchísimo la cultura de que la gente no tire cosas al piso. Alegremente ves un tipo que baja la ventanilla y tira algo del auto, lo tira a la calle, total, no es de nadie, la calle es de todo, entonces no es de nadie. Sí. Sin embargo, tenés provincias como Mendoza, que es impecable, vos vas por la calle en Mendoza y No hay nada. no hay nada y levantan todo y a nadie se le ocurre, digamos, en ese lugar está mal visto hacerlo y entonces no lo hacen. En otros lugares... Aparte porque toman vino en Mendoza. Y además. Pero digo, por ahí la cosa sea atacar de a poquito. De acá en Buenos Aires, Lo por que ejemplo, pasa, una buena perdóname, práctica, ¿no? perdóname, una cosa más. Una buena práctica en Buenos Aires es el tema de los perritos. El sí. tema, acá eso sí se instauró. Se ve que la gente de verdad veía mal que el perro, que la gente saca a pasear, que el vecino saca a pasear al perro, el perro de fe que donde se le ocurriera. Y entonces Pero acá pasa sí la pisando. conducta, la condena social se ve que fue grande y van todos con la bolsita. Van con el perro y la bolsita. Eso sí ha calado hondo acá. No, se me ocurre que hoy en día la sociedad tampoco está tan livianita como para que vos tirás un papel o una pata de pollo que se te termina del auto y la revoleás. Y no está tan liviana la cosa como para decirle, che, juntá esa pata. Sí, es cierto. O sea, capaz que hoy está tan violento todo que se termina complicando. Y muchas veces se complica más de lo que se tendría que complicar porque no solamente... por ahí es un cachetazo, salen con armas, demás. Está desmadra, medio sí. como complicado todo. Por eso también me parece que por ese lado es como que más vale dejarlo pasar.
¿no? Por más que a uno le moleste. Claro. A mí me molesta cuando tiran cosas, lógicamente, pero y te tenés que pelear. O sea, Sí. pero no está para escuchar la gente un reclamo de otro, de un par, digamos. Por ahí sí, por Sí ahí no. está para el freno de un oficial, de la ley. Pero la ley no actúa tampoco, porque dice, si yo con lo que cobro, ¿qué voy a hacer? En Buenos Aires, Fer, otra cosa que está terrible es el tema del tránsito. El tema del tránsito en Buenos Aires está terrible, pero mal de mucho consuelo sonso, diría, ¿no? Me pasó de estar en otras partes de Latinoamérica y que pase lo mismo, digamos. En Lima manejar es una cosa de loco. Y en Buenos Aires... Acá también. Bueno, ahí también, me imaginé. Sí, en Buenos Aires, San Pablo. Es una cosa de loco, pero en Buenos Aires el tema de estacionar en doble fila y dejar ahí puesto el auto en doble fila como si nada. Y vos tampoco podés ir, como dice Tato, no podés ir por la calle a los sopapos con la gente, ¿viste? Porque vos le decís algo, te contesta mal y que No entienden, claro, te no bajas entienden. del auto y empezás a los sopapos. No, tampoco es forma de vivir, ¿viste? Entonces, bueno, sí, pero lamentablemente creo que tiene que calar ahí, ¿no? En el día a Por día. eso hay que entrenar todo el tiempo, Mario. Claro, ¿Eh? entrenar. Entrenar, hacerse de profesional de los de que andan adentro de la jaula, esos que no les importa nada. Y empezar a los bifes, ¿no? Así Tú lo que... has dicho. Yo creo que aquí toca empezar a dividir. Yo les decía ahora rato, hay unos escenarios donde uno puede identificar en dónde está el riesgo de corrupción y puede empezar a hacerlo de menor a mayor. Digamos, y digamos, esta fue, digamos, yo hice parte del gobierno nacional varios años liderando políticas de estos temas y por un tiempo dijimos, bueno, no podemos atacar esta corrupción asociada a grandes obras de infraestructura, porque hay una cantidad de cosas que están detrás y de mafias, pero podríamos atacar lo que se conoce técnicamente como la corrupción administrativa, que es esta corrupción que se paga cuando tú das coimas para que te aceleren un trámite en una oficina Claro. pública, que tú decides colarte en un espacio para poder acceder primero a un privilegio estatal, que decides vulnerar algún formulario diciendo mentiras para poder acceder a un beneficio como un subsidio o crédito cuando no cumple requisitos. Y decimos, bueno, pues vamos, no lo podemos hacer todo, pero vamos a fraccionarlo y vamos a empezar a identificar en dónde hay mayor poder de evitar la corrupción. Ya sea porque utilizas herramientas que cortan de raíz la problemática que generaba el riesgo de corrupción, mientras que en paralelo vas educando al servidor público, o porque sencillamente puedes a través de prácticas de mejorar los canales de denuncia y los sistemas de alerta, mejorar. Y eso yo creo que se puede. En Colombia teníamos escenarios de corrupción en trámites donde todavía la gente entregaba el dinero presencialmente. Iba a pagar un trámite, iba a sacar un certificado y se lo pagaba directamente a la persona de la ventanilla. Sí. Entonces la persona de la ventanilla tenía la posibilidad de cobrar más porque no había acceso a la información o podría echar mano y quedarse con uno de los recursos. Entonces ahí es donde uno dice, la tecnología sirve, automatizamos, ya los pagos no se hacen en la ventanilla, evito el riesgo, voy a entregar turnos con máquinas para evitar que el vigilante venda el turno porque ya hay un sistema digital que permite que la persona acceda a su turno y no que se lo entregue manualmente a otra persona. Vamos a implementar mecanismos de cámaras o de atención por múltiples canales para evitar que esto pase. Y funciona. Digamos, cuando uno dice que cuando les he dicho que he decidido enfocarme en otros escenarios, uno de los temas en los que me he enfocado es el tema de gobierno digital y hemos encontrado soluciones a la automatización de procesos que han permitido avanzar. Y por ejemplo, algo de lo que me siento muy orgulloso aquí en Colombia, el tema, cuando yo empecé a trabajar estos temas, hacer que las hojas de vida de los servidores públicos, que los conflictos de interés, que los vínculos familiares o las sociedades donde tenían acciones fuera público, era muy difícil. Uno, porque en ese momento este país estaba peor permeado por el conflicto y por el secuestro y la extorsión y para la gente hacer pública la información económica o de propiedades de un servidor público era ponerlo en el ojo de los delincuentes, pero luchando de a poquitos logramos, cuando yo estaba en el gobierno, que el Congreso de la República legislara sobre hacer pública primero las hojas de vida de los servidores públicos y sus perfiles y luego sus declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés. Esto, digamos, para mí es un logro porque ha permitido, por lo menos, que escenarios de corrupción como el nepotismo,
el abuso de poder, el clientelismo, se identifique. ¿Por qué? Porque entonces ya la gente tiene acceso a la información, sabe dónde están los vínculos personales, familiares, laborales, societarios y puede alertar. No significa que esto implique que la gente no tome la decisión. Hoy día en Colombia estamos enfrentando una situación tremenda con el presidente que está empeñado en nombrar de viceministra de Juventud a una persona que no cumple el perfil y no tiene los méritos profesionales para hacerlo porque el manual de funciones del ministerio dice que tiene que tener una carrera profesional. Pero gracias a que hoy día es pública la información, que la gente sabe, puede saber dónde estudió, qué estudió, en qué año se graduó, qué exámenes presentó, no se ha podido ejecutar la posesión de esta persona, porque evidentemente entre todo se identificó que presuntamente falsificó su diploma. Y esto es un hecho de corrupción, porque es un abuso de una posición de poder para favorecer a una persona que no cumple los méritos para acceder a un cargo, que se puede alertar gracias al acceso a la información y gracias al control político, porque los congresistas de oposición están encima, y el control social. Entonces, poco a poco hay soluciones, pero uno tiene que fragmentarlos y tiene que tener estrategias individualizadas para cada uno de los escenarios que se da. Y digamos, por eso, digamos, una de las recomendaciones también que se mueve mucho es tener mapas de riesgos de corrupción, que cada entidad pública de forma independiente, a partir de lo que hace en cada área, identifique en esta área cuál es el riesgo de corrupción. ¿Manejamos recursos acá o no manejamos recursos? Acá tomamos decisiones de política pública, aquí hacemos leyes, acá trabajamos con un grupo, un gremio, algún miembro de un grupo de interés que tenga un interés particular en incidir en que las decisiones se toman beneficiándolos, y eso toca hacerlo de forma individual, así que yo coincido contigo, Mario, de que esto toca de menor a mayor, y yo siempre le digo a mis alumnos, esto es como la regla de la física de a menor área, mayor presión. ¿Ustedes la recuerdan? A ver. Cuando yo estaba en el colegio había una regla de la física que decía a menor área, mayor presión. Y por eso la punta de un alfiler o de una aguja logra romper la piel porque es muy pequeña y logra romper. Mientras que yo pongo un puño no va a poder romper la piel. Bien. Así funciona con las estrategias de vigilancia y control de la corrupción. A menor área, mayor presión. Entre más focalizada sea la estrategia para atacar un fenómeno puntual en una zona específica, se puede presionar más. Y lo mismo aplica para escenarios de participación ciudadana incidente, y lo mismo aplica para el acceso a la información. Entre más específico uno permita que el ciudadano participe y controle, o que acceda a información más detallada, o que haga una estrategia para luchar contra un fenómeno, puede ser más exitoso. ¿Que toma más tiempo? Sí, porque evidentemente no hay fórmulas mágicas, pero lo importante es que en ciertos escenarios uno puede lograr incidir. Bien. Y yo cerraría ahí en este tema entendiendo que ojalá podamos generar conciencia en el tema cultural de que la corrupción es un problema. No sé si ustedes conocen el Latinobarómetro. No, contanos. El Latinobarómetro es una medición que hace una organización de la sociedad civil en Chile desde hace más de 30 años, desde el 95. Mide como escenarios de gobernanza en América Latina, y es una encuesta de percepción y compara a América Latina en pleno. Y tiene varios indicadores. Uno es el de qué tan corrupto cree que es su país, en donde Colombia y Argentina están muy cerca. Colombia de 0 a 100, Colombia tiene como 7, 6 entre que la gente considera que tiene corrupción, y Argentina tiene como 7, 2, creo que estamos muy cerca del tema. Si 7-2 sobre 10 califican los argentinos de que creen que tan corruptas son sus instituciones. Pero algo que me llama mucho la atención de este Latinobarómetro, que me parece muy importante para uno como país formular política y entender en dónde tiene que poner el énfasis, es que tiene una pregunta que es: ¿cuál considera usted que es el problema más importante de su país? Y le pregunta a la gente, y entonces pone temas como la economía, la seguridad, la salud, el medio ambiente, la corrupción, otros. Y digamos, Colombia, en la última medición del 2024, que es la que sacó el Latinobarómetro, es el único país de América Latina que considera que la corrupción es su principal problema. Que para mí, como promotor de entender la corrupción como problema, es muy importante. Claro que sí. Porque como esto pasa como cuando uno tiene una enfermedad y va al médico y el médico no logra diagnosticarlo. Entonces, si no te diagnostican, te mandan un medicamento inadecuado, te mandan un tratamiento que no es. Por lo menos sabiendo que la gente es consciente de que la corrupción es un problema que hay que atacar, tenemos una enfermedad diagnosticada. Ahora bien, hay que buscar un tratamiento idóneo. Yo molesto que en Colombia somos conscientes de que tenemos una enfermedad sistémica,
que deteriora todos los órganos y se llama corrupción, pero la estamos atendiendo con paracetamol y pañitos de agua tibia. Claro, claro. Pero fíjense que en esta misma medición, donde Colombia en primer lugar tiene la corrupción, en segundo lugar la economía, en tercero la seguridad, el problema en Argentina, para la mayoría de argentinos, más del 50%, 57% de los argentinos, es la economía. Para los argentinos el problema está en la economía. La corrupción es el segundo problema, pero solamente con un 17%. Pero ahí van. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque si uno logra generar conciencia en la gente de que la corrupción es un problema, la gente va a empezar a fijarse qué hacen los políticos realmente para combatirlo. Entonces, para mí el caso de Colombia es muy consolador, aunque pues no logremos todavía acabar con la corrupción, porque por lo menos la gente sabe que la corrupción está ahí y que tiene que estar pendiente de qué hacen los políticos en campaña para atacarla. Y también sabemos que la corrupción es este fenómeno que aceita la maquinaria que hace que en otros sectores como la economía, la seguridad y demás también haya debilidades. Porque efectivamente, cuando uno mira desde afuera, se da cuenta que los problemas de salud se deberían en gran medida por corrupción. Y el ejemplo que tú pusiste de lo que está pasando ahorita, pues puede ser un ejemplo. Vos sabés los problemas de la economía se pasan porque la corrupción está. Los problemas de seguridad pasan porque lamentablemente la corrupción está. Y aquí en Colombia, que el narcotráfico sigue siendo un problema para nosotros, funciona porque hay un negocio y hay actores políticos que están promoviéndolo y permitiendo. Vos sabés que no te quería dejar ir. Dos o tres cositas antes que te dejemos. Está muy bien el latino barómetro, estuve chusmeando ahí un poquito. Bueno, después pasame el link. Es muy bueno, es muy bueno. Muy bueno. Vos sabés que te escuchaba dos o tres cositas. Mientras tanto te voy diciendo que vayas pensando un temita musical con el que te vamos a despedir. Tema que vos quieras que pasemos, lo pasamos. Y de paso no quería desperdiciar la oportunidad para presentarte a Martín. Martín Dols es nuestro cocinero, nuestro chef estrella que forma parte del programa y que te está escuchando, pero el perfil particular de Martín es que es argentino, pero vive en Nueva Zelanda, en Noruega. Así que, Martín, ¿algo de todo esto te resuena en Noruega o no? Más o menos. ¿Qué tal, Fernando? Gusto. Hola, Mario, Tato ahí en el estudio. ¿Cómo andan? Hola, Martín. Muy interesante la charla. La agarré un poquito empezada, lamentablemente, pero acá yo creo que en todos lados hay algo, ¿no? De esto. Pequeño, grande, yo creo que no existe lugar puro o libre 100% de cualquier mínimo acto de corrupción, porque como bien decía Fernando, no es solamente las grandes cosas o los grandes casos, sino los pequeños casos también. Yo, que sepa, no tengo conocimiento de ninguno por el momento. Bien. Estábamos hablando justamente... Ya habilitaste el negocio, todo, no tenés ninguno ahí en la municipalidad, claro, nada que hayas... Bueno, no estarás haciendo... Nada de hacer argentino. Ya te conocemos. Nada de andar haciendo argentinadas allá, claro. No. Es más, hasta las pequeñas cosas, vendo alfajores de forma privada y me tuve que abrir una empresa para blanquearlo porque sería... Me parece, sí, me está parece, todo bastante controlado. Me parece muy bien, mejor, ande por el buen camino, por la buena senda. Por lo demás, Fer, ¿pensaste en algún temita? Sí, Decilo, se me ocurrió uno. Dale. Bueno, es de la diosa colombiana y es una canción que podemos poner alterno al tema y pues los argentinos también la deben recordar muy bien por sus vínculos amorosos del pasado. Es una canción de Shakira. Shakira, sí. Del pasado no tanto, Fernando, ¿eh? Yo creo que... No tanto del pasado. ¿Alguna en particular o cualquiera? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? Ya lo está buscando Ezequiel, nuestro operador, Ezequiel Amarillo, nuestro operador estrella, así que vamos a cerrar. Parece que volvió con... sí, parece que tenemos de vuelta al lazo. Los está encontrando de a poco, de nuevo. Sí, se están ahí con De la Rúa, sí. Mientras lo busca el temita, te agradecemos, el paso por el programa, como siempre. ¿Vas a estar en la próxima edición de CLAD en Paraguay o no? No puedo estar. Lamentablemente, pues se me cruza con otra actividad, pero voy a estar en la Cumbre Global de Gobierno Abierto, que también va a estar súper interesante. ¿Eso en dónde? ¿En dónde? Es en Vitoria, España. En España. ¿Eso es cuándo? Del 6 al 10 de octubre. 6 es ahora, próximamente. Bien, sí. Bien, voy a indagar. ¿Eso se puede ver también virtualmente o no? La cumbre
no tiene transmisión virtual, pero yo actualmente voy a la cumbre porque en el marco de la cumbre, un side event de la cumbre es el Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza de la Red Académica de Gobierno Abierto y la CEPAL, que lo vamos a hacer en Vitoria con ocasión de la cumbre. Y vamos a transmitir en vivo, porque el evento va en paralelo y tenemos sesiones virtuales el 7, el 8 y el 9. Y en mi congreso, el de Estado Abierto y Gobernanza, sí va a estar público. Así que invitadísimos, Bueno, invitadísimas mándame el link. quienes se quieran conectar. Mándame el link. Perfecto. Bueno, como siempre, un gusto haber tenido, Fernando. Estamos en contacto y seguramente vamos a estar en contacto con cualquier otro temita, ¿sí? Abrazo grande, Fer. Un abrazo para todos y todas. Y pues no, un gusto hablar con ustedes. Lamentablemente no de temas tan agradables como la corrupción, pero ojalá sí generando un poquito de conciencia en Claro. lucha contra la corrupción, que es lo que deberíamos promover.